Conectamos a esta hora con Aribel Contreras, analista internacional y coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio, Nicolai. Aribel, sin duda, una de las grandes noticias con la que cierra este 2025 es Ucrania. Precisamente en los mensajes de fin de año que han emitido los diferentes dirigentes, el presidente de Francia, entre ellos, dijo que los líderes europeos se reunirán en París el 6 de enero para realizar compromisos firmes con el fin de proteger a Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra. Emmanuel Macron convocó la llamada coalición de los dispuestos, que incluye a más de 30 países. Escuchemos. La defensa europea ha sido objeto de debate desde hace tiempo. Ha comenzado a tomar forma y en 2026 se acelerará. A partir del 6 de enero en París, muchos estados europeos y aliados asumirán compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera en nuestro continente europeo. Aribel, ¿puede salir algo de esa reunión que da la impresión busca blindar a Ucrania de un posible mal acuerdo? Bueno, sin duda hemos visto desde la cumbre en Alaska entre el presidente de Estados Unidos y el ruso de que pues quieren hacer ahora del proceso de paz un acuerdo comercial con jugosas ganancias tanto para el inquilino del Palacio del Kremlin como para el inquilino de la Casa Blanca. Estamos visualizando que para los líderes europeos no solamente se trata de la seguridad de Ucrania, sino de toda la región. Y por eso es que han intentado jalar juntos, han intentado presionar a Washington de que no acceda a todas las demandas que el presidente Putin ha venido estableciendo. Así que me parece que es un fin de año sumamente frío, no solamente por la temperatura exterior, sino también por los ánimos políticos que se están generando. Y para el 2026, que se cumplirán ya prácticamente en 2 meses, terrible cuarto aniversario de esta guerra en Ucrania, pues uno de los grandísimos retos, Nicolai, es justamente ver cómo se puede avanzar no solamente a contener la guerra, sino además llegar a un acuerdo, pero balanceado y lo más justo posible, porque todo pareciera que el gran ganador sería Rusia y que Trump estará negociando en lo oscuro y debajo de la mesa acuerdos que a veces pareciera que ni siquiera el mismo presidente ucraniano Zelensky tiene conocimiento. Qué bueno que te adentres en ese tema, porque precisamente el canciller alemán Friedrich Merz también envió su mensaje de Año Nuevo y habló sobre Ucrania. Habló de la terrible guerra a las puertas de Europa que supone, dijo, una amenaza directa a la libertad y la seguridad del viejo continente. Dijo además que los lazos con Estados Unidos efectivamente están cambiando. Veamos. Y esta no es una guerra lejana que no nos afecte, porque vemos cada vez con mayor claridad que el ataque de Rusia fue y es parte de un plan dirigido contra toda Europa. Cada día, Alemania también sufre sabotaje. Al mismo tiempo, nuestra relación con los Estados Unidos de América, que durante mucho tiempo ha sido el garante fiable de nuestra seguridad, está cambiando. Para nosotros, los europeos, esto significa que debemos defender y hacer valer nuestros intereses con mayor fuerza por nuestra cuenta. Parece, Aribel, que en la aritmética, en el cálculo matemático, Europa ya no cuenta con Donald Trump, a juzgar por la narrativa. Por supuesto, y a juzgar también por los hechos, donde vemos a un Donald Trump que no solamente en sus discursos, sino también en la práctica se aleja del G7, cuando inclusive en esta cumbre de Canadá se regresó a su país, cuando ni siquiera concluyó la reunión. Lo veíamos mucho más enfocado también a la reunión del G2, es decir, con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur, más que enfocarse a la PEC. Y estamos visualizando a un presidente Trump que trae su propia agenda, que no le interesa acercarse no solamente con Europa, sino que además se acerca a la región de América Latina y el Caribe, pero en un tono agresivo, aguerrido, con diplomacia coercitiva, utilizando el poder duro y no el poder blando para poder establecer su doctrina Monroe 2.0. Hemos visto estos ataques de las narcolanchas, pero la intromisión en las elecciones en Honduras, muy
cercano con el presidente de Salvador Bukele, lo mismo con Javier Milei en Argentina. Entonces, sí, sin duda, al final del camino estamos viendo a un Estados Unidos con esta administración, que por cierto el año 2026 tendrán elecciones intermedias, pues que no cree en el multilateralismo, no le apuesta a una alianza militar como lo es la OTAN, exige pero no da, se aleja de los socios clásicos aliados y entonces manda mensajes de gran incertidumbre, de contradicciones, y no creamos que el 2026 será distinto a esta realidad. Mientras tanto, Aribel, el presidente de Rusia, felicitó a sus conciudadanos por el Año Nuevo y dijo creer en la victoria de Rusia en su guerra contra Ucrania. El tradicional discurso de Vladimir Putin fue uno de los más cortos, además a los anteriores, y tuvo de fondo una catedral ortodoxa y el Kremlin, como habíamos visto en otras ocasiones. Veámoslo. El futuro se encuentra ante nosotros. Confiamos en nuestras propias fuerzas, en quienes nos acompañan, en los más cercanos y queridos. Nos da la confianza de que todo lo planeado, nuestra esperanza, nuestros planes, se harán realidad. La labor, los éxitos y los logros de cada uno de nosotros conforman nuevos capítulos de su historia milenaria. Y la solidez de nuestra unidad determina la soberanía y la seguridad de la patria, su desarrollo y su futuro. Aribel, las apariciones públicas de Vladimir Putin han sido cada vez más reducidas. Llama la atención que efectivamente su mensaje de Año Nuevo también se redujo. En este asegura que cree en la victoria de Rusia. ¿Efectivamente es así? ¿Puede salir Rusia bien librada con todas sus ambiciones territoriales sobre Ucrania? Pues teniendo a Trump de su lado, me parece que claro que sí. Al día de hoy, él ha sido el gran ganador, porque ha logrado que el presidente de Estados Unidos se aleje de Europa, ha logrado que Trump humille a Zelensky en la Casa Blanca, ha hecho que Trump le eche la culpa a Ucrania de que fue Zelensky el que inició la guerra, ha logrado que inclusive el presidente Trump ponga sobre la mesa un plan de paz totalmente favoreciendo a Rusia y no a Ucrania. Entonces, pues en este mensaje tan breve de escasos 3 minutos que atinadamente tú resaltabas, Nicolai, veíamos que siempre su narrativa política es contundente, objetiva, con doble rasero, es decir, le habla a la población rusa, pero también le habla a los soldados que están en campo de batalla en Ucrania y, por cierto, pues también deja leer entre líneas este mensaje hacia Occidente. Así que nada sorprende por parte del presidente ruso, nada sorprende de ninguno de los mensajes que hemos venido escuchando en este día de fin de año, donde aprovechan, por supuesto, pues hacer un breve resumen de sus logros, de sus éxitos de este año 2025 y nos muestran también una posible hoja de ruta del año 2026, pero básicamente siempre hablándole a su población, porque no olvidemos, Nicolai, que el año 2026 vienen elecciones, lo mismo en Israel que en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, así que también el día de hoy o el día de mañana estaremos viendo a estos presidentes haciendo ya desde ahorita campaña electoral. Bueno, y otra gran noticia internacional con la que cierra este 2025 se concentra en Taiwán, en ese tenso y problemático mar del sur de China. Recordemos que en estos días Beijing lanzó un mega operativo militar, un ejercicio que hizo temer de lo peor en medio de las ambiciones por hacerse con el control de Taiwán, que se considera independiente. El presidente chino, Xi Jinping, aseguró en su mensaje de fin de año que los pueblos de China y Taiwán están unidos por lazos de sangre. Veamos. Los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán están unidos por lazos de sangre más gruesos que el agua y la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable.
La producción económica total de China ha alcanzado continuamente nuevos hitos. Se espera que alcance los 140 billones de yuanes este año. La fortaleza económica, la capacidad tecnológica, el poder de defensa nacional y el poder nacional en general alcanzaron nuevas cotas. Aribel, lo que extrae la prensa internacional como la gran noticia del discurso de Xi Jinping es que sí o sí Beijing quiere hacerse el próximo año con el control de Taiwán. Claro, y que de hecho el Consejo de Relaciones Exteriores, que es un think tank, un centro de pensamiento en Estados Unidos, habla que una de las regiones que no debemos de perder de vista para el año 2026 es justamente China y Taiwán. Pareciera que el cálculo de cultivo en Medio Oriente, pues ya sabemos prácticamente qué es lo que pudiera suceder. También ya más o menos por dónde va la hoja de ruta entre Rusia y Ucrania, pero el tema de China y Taiwán, que estuvo presente en este discurso, donde el presidente Xi Jinping habló de muchos temas, de la economía, el poder adquisitivo, su carrera espacial y hacia dónde va China, el hecho que haya mencionado cómo Hong Kong se ha sumado a esta doctrina o esta mirada de una sola nación y que luego mencionar a Taiwán, pues es un mensaje muy claro hacia Washington después de que estuviera haciendo ejercicios militares alrededor de la isla. Así que no debemos de perder de vista cuáles pudieran ser los siguientes pasos del presidente Xi Jinping una vez que vaya viendo y observando él cómo se están moviendo las fichas en el tablero del año 2026, tanto en el plano geopolítico como geoeconómico. Aribel, te invito para que aterricemos ahora en la región. Una de las grandes protagonistas, sin duda, fue la Nobel de Paz, María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, por supuesto, también. Ambos resaltaron en su mensaje de fin de año que el 2026 será el año de la consolidación de la libertad venezolana. Escuchemos. Los venezolanos lo hemos hecho bien, hemos hecho lo correcto este año 2025. Y por eso hoy, para el mundo entero, el nombre de Venezuela significa nobleza, significa coraje y significa amor infinito por la libertad. El futuro de Venezuela no está en discusión. La decisión ya fue tomada por la gente. Y cuando una nación decide avanzar, no hay marcha atrás. Por más duros o imprevistos que sean los obstáculos, avanzamos. Este camino exige paciencia y confianza mutua, pero es un camino firme y vamos a recorrerlo juntos. Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien. Nos vemos todos pronto en nuestra tierra. El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación. Aribel, como lo dice Edmundo González, el 2026 será la consolidación de ese anhelo democrático de Venezuela, claro, teniendo en cuenta ese respiro, ese aire nuevo que le da el reconocimiento a la lideresa de las fuerzas democráticas venezolanas como Nobel de Paz, y cada vez con más aliados, cada vez con un régimen más aislado y cercado por demás. Totalmente, Nicolai. Vemos que el Premio Nobel de la Paz llega en un momento muy importante al interior de Venezuela, después de un año de unas elecciones turbulentas, donde Nicolás Maduro se postra en el gobierno de manera ilegítima, y que llegamos también a una situación en la que la coyuntura para la región de América Latina y el Caribe ya no es la del año 2024, cuando él se postró. Se están moviendo las fichas, se está moviendo el péndulo de los gobiernos, con un presidente Trump en Estados Unidos, junto con un secretario de Estado, Marco Rubio, que es anti-Cuba, anti-Venezuela, anti-Nicaragua. Y cuando hablo de anti, no me refiero al pueblo, me refiero a los gobiernos y estas dictaduras totalitaristas que estrangulan a la sociedad. Entonces, también Marco Rubio trae su propia agenda que corre en paralelo con la del presidente Trump de derrocar
de manera definitiva al presidente Nicolás Maduro. Y me parece que el año 2026 seremos testigos de ver este derrocamiento. Y la fórmula sin duda es, pues, apoyando a María Corina Machado, porque no olvidemos que en el primer mandato de Donald Trump apoyó a este personaje, Juan Guaidó, que no logró encantar, no logró avanzar y no se consolidó. Sin embargo, es muy diferente el caso de María Corina Machado. Como tú bien decías, ella ha logrado tener un apoyo y un respaldo desde adentro de todas las capas de la sociedad de Venezuela, pero también por parte del exterior. Y esto me parece que el hecho de tener el respaldo claro y contundente de Washington, pues cambiará sin duda la historia. Sin embargo, no olvidemos que no nada más es Nicolás Maduro, sino también habrá que visualizar qué va a suceder con la cúpula militar que lo sostiene, los oligarcas, la gente cercana a su gabinete, que aunque están con palillos deteniendo su gobierno ilegítimo, al final es mucha más gente. Entonces, por eso creo yo que esto es a cocción lenta y por eso es que ha llevado tiempo y al final no va a suceder algo mañana, sino esto ha sido paso a paso. Mucha gente considera que a lo mejor esto es la antesala de una intervención militar directa por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Yo te puedo decir que creo que lo que hace Estados Unidos es intimidar, sí atacar las narcolanchas, pero no creo que haya una incursión ni aérea ni terrestre en el territorio. Me parece que la liga le estirará al presidente Trump antes de hacer eso, porque él todavía aspira al año 2026 a alcanzar el Premio Nobel de la Paz. Entonces ahí es un juego muy maquiavélico, el que hay que entender cómo se cocinan las cosas en la política desde Washington. Es que no lo obtuvo este año, pero sin duda no va a renunciar a él cuando hay varios acuerdos, hay varios conflictos en los que medió y siguen en los titulares, en África, en el sudeste asiático, Ucrania y por supuesto Gaza. Aribel, siempre es un gusto conversar contigo. Feliz año para ti. Igualmente, qué mejor manera de pasarla el día de hoy con ustedes. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todo el auditorio de NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto.